Gracias por estar con nosotros, Patri. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Bien, un momento bastante difícil porque es como que cuando vos tenés que luchar y sobre todo tratar de pelear por un puesto laboral, en un conflicto laboral, que hay un montón, ¿no? Cuando generan cuando chocás contra la pared, contra un poder muy absoluto, digamos, con un lobby muy grande, en todos los estamentos del Estado, como lo que tiene el arzobispado, a mí me genera mucho ruido, digamos, si es una cuestión de decisión política, si es una cuestión de que las personas de carrera, digamos, del Estado son las que terminan decidiendo sobre estas cuestiones, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, un conflicto laboral que tiene realmente un lobby muy grande del arzobispado. Más o menos esta es el espíritu, digamos, de lo que ha sido el reclamo de ayer. Sí, evidentemente la cuestión del lobby se nota en este conflicto puntual del que vos hablás de la Escuela Santa Rita, porque en una decisión que para nosotros fue histórica del Ministerio de Trabajo de dictar la conciliación obligatoria para un conflicto que el arzobispado argumentaba como individual y que nosotros planteábamos que era un conflicto colectivo porque tenía que ver con el derecho de los más de 20.000 docentes privados en la provincia de Santa Fe, el dictado de la conciliación obligatoria fue un hecho para nosotros muy importante y la primera vez que ocurría. El tema es que cuando el arzobispado no se presenta en las audiencias y nosotros planteamos al ministerio que lo haga, que la convocatoria la haga por la fuerza pública, si no concurriera, ahí es donde nosotros vemos, digamos, que el Ministerio de Trabajo no se animó a hacerlo, digamos, dejó de participar de las audiencias también el Ministerio de Educación, y obviamente ahí hubo una decisión política, que no fue solamente el Ministerio de Trabajo, sino de mucho más arriba, obviamente, de acceder a las pretensiones del arzobispado para que no se resuelva en ese ámbito. Estamos viendo imágenes de ayer de reclamo justamente Sí. Y la marcha que hicieron frente al arzobispado. Sí, sí. Es tremendo cómo cambiaron las personas que manejan y que son las máximas autoridades del clero local. Y cambiaron la bandera política y sigue teniendo tanto poder el arzobispo, digamos, en las decisiones también de gobierno. Digo, a mí me llama la atención. Sí, nosotros en el día de ayer hicimos esa manifestación, bueno, porque la situación del conflicto de esta escuela en particular se agravó porque la directora desplazada era hasta el lunes candidata y desde el martes delegada gremial del SADOP. Por lo tanto, hemos salido a denunciar que el arzobispado despidió a un delegado gremial. ¿Se puede recordar el nombre de la directora? La profesora Daniela Soria. Bien. Pero además nosotros puntualmente en el caso del arzobispado, que no tenía ningún tipo de diálogo, ni siquiera no formal en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que es donde hay que dialogar y acordar la resolución del conflicto, ni mucho menos informal. Nosotros hemos denunciado oportunamente que el arzobispado, que hace permanentemente capacitaciones con equipos directivos, lo hizo en el ámbito de la Universidad Católica hace 2 meses atrás con Miguel Sedov, que era digamos una especie de jefe del equipo educativo de Miguel del Cel. Sí, yo recuerdo, hemos hablado muchísimo de Sedov. Es una persona que ha tenido ya en su haber muchos conflictos laborales despidos masivos, inclusive Despidos en algunos colegios de Buenos Aires. Despidos con motivo de la afiliación de los compañeros docentes al sindicato, ha tenido denuncias de trabajo en negro. Perdón, lo que vos me querés decir es que Sedov es como si fuera el enviado del arzobispado. Es el que está asesorando y capacitando a los equipos directivos a pedido del arzobispado, lo hizo en varias instancias, ha solicitado evaluaciones. Esto es tremendo, o sea, a ver, durante 4 meses de campaña política en la provincia de Santa Fe, estuvimos hablando de las diferencias que existían entre el socialismo o el Frente Progresista y el PRO. Todo el Frente Progresista y el PRO y el socialismo, sobre todo, apuntaban a los equipos del PRO, justamente que venían de Capital Federal. Hablábamos justamente de el pedigrí de Sedov en estos despidos masivos que habían concretado
en Capital Federal, hablamos de lo que significaba la matriz de pensamiento del PRO, de que a la derecha de este Sidorf está De Waal, sinceramente, y el socialismo, digo, que esto es una pregunta que me gustaría que la respondan también algunos muchachos del socialismo, ¿no? Pues yo lo respeto mucho a Germán Falo, que es el director de enseñanza privada, pero digo, muchachos, si el progresismo pasa por otro lado, no por Sidorf. Y si en este momento, estamos hablando de que el enviado del arzobispado, aquel demonio que creaste, o sea, mejor dicho, lo pusiste como si fuera el demonio que asesoraba a Delcel en las cuestiones que tienen que ver con la educación, esa misma persona es el que representa el arzobispado en este conflicto laboral y vos tomás partido a favor del arzobispado. La verdad que deja mucho que desear esa actitud, ¿eh? Disculpame que te haya cortado. No, decíamos, esa es la formación y la capacitación que hacen desde el arzobispado con los equipos directivos, donde claramente el mensaje es, se puede despedir a cualquier docente que moleste, digamos, se puede hacer lo que quieren las escuelas, el perfil del directivo tiene que responder a lo que pretende el empleador. Por eso nos estamos planteando que acá lo que hay que discutir fuertemente y debatir en las escuelas es el tema de la carrera docente. Y los méritos que debe hacer un docente desde el punto de vista profesional, y no porque mi cara le guste o no al empleador. En el conflicto puntual de Santa Rita fue claro el tema. Hubo una discriminación de la compañera por pretender incluir a otros docentes que no eran de la institución, que no tenían título docente, entonces no se tuvo en cuenta todos sus méritos profesionales y hubo hasta una cuestión de género. Cuando plantean, tanto la directora y la vice se van y vamos a poner docentes varones. El tema es que justamente el perfil de los empleadores en general y del arzobispado en particular responde a esa cuestión que tiene que ver con que hagan lo que yo pienso, digamos, tiene que ver con cuestiones religiosas también, con lo que uno puede mostrar, con lo que investigan de la vida privada de cada uno de los docentes. ¿Perdón? Sí, obviamente. La cuestión de las vidas privadas de los docentes se plasma en ese perfil que pretenden los empleadores. Y en el caso puntual de la Escuela Santa Rita, la compañera Soria ha sido cuestionada de su vida particular, no sobre sus méritos profesionales. Estamos hablando de una docente que hace 20 años que está en la escuela, que levantó la escuela, que elaboró el proyecto institucional, o sea, que conoce la escuela como pocos. Patricia, ahí perdón, adentro. Y que recién, hace un par de días, el 83% de sus compañeros le ratificaron su apoyo como eligiéndola secretaria gremial, delegada gremial del colegio. Sí. Y lo importante de esta cuestión no es solamente ese 83% que apoyó a Daniela, que también la había apoyado en su momento para que continúe como directiva, sino que de un padrón de 50 docentes, 30 votaron justamente en contra del discurso del empleador, porque el empleador nos intimó en 2 oportunidades, particularmente me intimó a mí, rechazando el planteo de las elecciones de delegados y argumentando que no correspondía hacerlas. Y los docentes, lejos de ese discurso patronal, ratificaron que tenían derecho a hacer elecciones de delegados y a elegir a su delegado gremial. ¿Que no correspondían por qué? ¿En qué se basó? No, ellos se basan en una serie de argumentos que tienen que ver con que había un mandato vigente de otra delegada que renunció, y algunas cuestiones más, porque, digamos, nos acusan de mala fe. Nosotros lo que planteamos es, cualquier docente privado afiliado al sindicato tiene derecho, ya cumplió con su derecho de afiliarse, tiene derecho a ser delegado gremial, sobre todo si lo proponen y lo eligen sus compañeros. El hecho de ser directivo no impide esa situación. El directivo es un trabajador como cualquiera del resto de los docentes, tiene solo una especie de jerarquía de tipo pedagógica sobre el resto de los docentes que le permite evaluar, supervisar el trabajo estrictamente pedagógico y didáctico del docente. Nada más, pero tiene derechos y obligaciones como cualquier trabajador, digamos. El tema es que en muchas escuelas los empleadores pretenden que los directivos actúen como empleadores también. Y entonces tienen actitudes patronales, donde deciden quién ingresa, quién sale, cómo se hace, otorgan una licencia, deciden un descuento de salarios y demás. Nosotros a los directivos les decimos
fuertemente esta cuestión. Son trabajadores, digamos. Ahora, obviamente el directivo que asume un rol patronal tiene los cuestionamientos que nosotros le hacemos a la patronal en estos casos, obviamente. La última, y gracias por tu tiempo, Patri. ¿Cómo sigue esta cuestión, digamos, que me imagino que tienen no solamente el frente administrativo que sigue abierto, y también me imagino que puede haber una cuestión judicial, ¿no? Obviamente, todas las medidas judiciales que nosotros consideremos, en esto está trabajando el doctor Rondina, conjuntamente con nosotros, porque digamos lo que nosotros planteamos es justamente eso, ha sido despedida una delegada gremial, pero de todos modos el tema no es, el conflicto con el empleador no se refiere específicamente a esta escuela, sino que lo que tiene que saber la gente es que la situación de Daniela Soria de la Escuela Santa Rita se repite en infinidad de escuelas. Lamentablemente muchas situaciones de maltrato laboral, de hostigamiento, de violencia institucional y demás, se invisibilizan o lo que es peor, se naturalizan en muchos ámbitos. Hay mucha gente que no denuncia estas situaciones, Daniela se animó a hacerlo, hay mucha gente que no lo hace por temor o por lo que vulgarmente llamamos el apriete de los empleadores, que hace que la gente no se anime. Daniela se animó, inició un camino que es arduo, que obviamente está acompañado absolutamente por el sindicato y desde el martes por sus compañeros que la han elegido delegada, pero lo que nosotros planteamos es, nos acusan a los docentes privados de acceder al trabajo en una escuela privada a través del dedo. Bueno, no, listo, se terminó. Nosotros lo que queremos es que cumplan la ley, que haya carrera docente, que se legitimen nuestros derechos, que accedamos por concursos, por méritos profesionales, que los empleadores se ocupen de cumplir con sus obligaciones y nosotros, obviamente, de reclamar y ejercer nuestros derechos. Es un mensaje para todos los docentes del sector privado, o sea, aguantan el mostrador, digamos, justamente del sindicato, porque que además después se diluyen, viste, hay muchos casos que después se diluyen en el tiempo. Sí, además pero este reclamo puntual nos equipara incluso con los docentes, con los compañeros docentes oficiales, en igualdad de condiciones en algunas de estas cuestiones, digamos, ¿no? Independientemente de la relación laboral, que es distinta. Vamos a seguir este tema, Obviamente. Vamos a seguir este tema, así que cuenten con nosotros. Muchas gracias, Patricia. Gracias a usted.